En lo profundo de las montañas del Perú, Machu Picchu siempre ha sido un lugar de asombro y misterio. Durante más de un siglo, exploradores y turistas creyeron que sus mayores secretos ya habían sido descubiertos. Mira eso. Ahí vamos. ¿Quién es ese? ¿Podría ser uno de ellos? Sí, parece que está en una especie de terraza. Recientemente, los investigadores se toparon con algo completamente inesperado. Oculta bajo capas de piedra y selva, había una cámara que había permanecido invisible durante cientos de años. Dentro de esta cámara secreta había metales, oro, plata y otros tipos de objetos metálicos. Silenciosa e intacta, esperó, oculta del mundo. Lo que se encontró dentro ahora está desafiando todo lo que los historiadores pensaban que sabían sobre este antiguo sitio. En los términos más simples, ¿qué estamos buscando en cuanto a características que pudiera ser de antes, revelando un nuevo capítulo en la historia de Machu Picchu que nadie jamás imaginó? ¿Qué cuenta como Machu Picchu? En lo alto de los Andes peruanos, la selva esconde más que árboles. Durante siglos ha cubierto los restos de un mundo perdido. Este mundo está formado por templos de piedra, canales sagrados de agua y senderos ocultos que se extienden por las montañas. Cuando la mayoría de la gente piensa en Machu Picchu, imagina la vista famosa que aparece en los folletos de viaje. Un conjunto de antiguas terrazas de piedra situadas en lo alto de una cresta montañosa. Sin embargo, esa ciudadela tan conocida es solo una pequeña parte del sitio. Más allá de ella se extiende un área mucho más grande, que cubre más de 125 millas cuadradas. Este santuario más amplio está lleno de lugares que aún no han sido explorados y que todavía guardan muchos misterios. Las personas que construyeron este increíble lugar fueron los incas, una de las civilizaciones más avanzadas de la América del Sur precolombina. En su apogeo, el imperio inca se extendió por lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador y partes de Chile y Argentina. Eran expertos constructores e ingenieros que levantaron vastos sistemas de caminos, terrazas agrícolas y ciudades de piedra, todo sin maquinaria moderna. Los incas son muy conocidos por su increíble trabajo en piedra, llamado sillería. Las piedras encajan perfectamente sin ningún tipo de mortero. Las piedras de Machu Picchu fueron cuidadosamente moldeadas y ajustadas con tanta precisión que han sobrevivido siglos de terremotos y climas extremos. Este dominio les permitió controlar un territorio vasto y conectar comunidades a través de terrenos escarpados. Machu Picchu fue uno de sus mayores logros, cumpliendo funciones tanto prácticas como espirituales. Físicamente, funcionó como una hacienda real y un sitio estratégico para la agricultura y el gobierno, con terrazas, áreas de almacenamiento y viviendas para nobles. Espiritualmente, se creía que era un centro sagrado donde los incas realizaban ceremonias religiosas para honrar a sus dioses y conectar con los cielos, las montañas y las fuerzas naturales que veneraban profundamente. Más allá de la famosa ciudadela, se encuentra una red de templos, terrazas y antiguos senderos que conectaban diferentes partes del santuario. Muchas de estas zonas todavía están cubiertas por la espesa selva. Con el paso de los siglos, la vegetación creció sobre edificios y caminos, ocultándolos por completo. Los arqueólogos creen que incluso hoy en día, grandes porciones de este paisaje aún no han sido exploradas o identificadas. La razón por la que tanto sigue oculto se debe a la ubicación y a las normas de preservación. El santuario está en una región remota, rodeada de acantilados peligrosos, ríos de corriente rápida y densos bosques. Estas barreras naturales hacen que la exploración sea extremadamente difícil. Durante gran parte de la historia moderna, los investigadores se concentraron casi por completo en la ciudadela, que era accesible y ya famosa. Las estrictas leyes de conservación añadieron otra dificultad,
limitando las excavaciones para proteger las ruinas frágiles. Esto dejó enormes áreas prácticamente intactas y alimentó siglos de misterio. Empezaron a circular mitos e historias sobre templos secretos, tumbas selladas y cámaras escondidas en lo profundo de las montañas, esperando ser descubiertas. Algunas zonas fuera de la ciudadela han sido estudiadas en los últimos años. Chalcabamba, por ejemplo, se encuentra a varios kilómetros y contiene intrincados canales de piedra y baños ceremoniales. Huayna Picchu, el pico que se eleva detrás de la ciudadela principal, alberga cuevas y templos misteriosos como el Templo de la Luna. Estas ubicaciones pasaron desapercibidas durante generaciones, porque llegar a ellas implicaba ascensos peligrosos o cruzar ríos arriesgados. Todo empezó a cambiar cuando los investigadores introdujeron tecnología moderna de mapeo. Por primera vez, podían ver a través de la densa selva y descubrir estructuras invisibles durante siglos, revelando un Machu Picchu mucho más grande y complejo de lo que se había imaginado. Los escaneos que atravesaron la selva. Cuando los investigadores comenzaron a usar tecnología LIDAR para estudiar Machu Picchu desde el aire, una herramienta que envía pulsos láser desde drones o pequeños aviones, los resultados fueron revolucionarios. Los drones volaron sobre la gruesa cubierta vegetal, enviando miles de pulsos por segundo. Estos pulsos atravesaban los huecos entre las hojas, rebotaban en el suelo y regresaban a los sensores. Cada señal de retorno se registraba cuidadosamente, permitiendo a los investigadores construir un mapa tridimensional increíblemente preciso del área. Cuando aparecieron los primeros escaneos en pantalla, la reacción fue inmediata. Al principio parecía solo otra imagen topográfica, pero pronto surgieron patrones inconfundibles, líneas rectas donde la naturaleza jamás las colocaría, formas rectangulares que sugerían cimientos enterrados, terrazas enteras invisibles desde la superficie, ahora reveladas con perfecta claridad. Algunas de las revelaciones más impactantes surgieron en Chalcabamba. Antes del LIDAR, parecía solo un claro cubierto de vegetación. Los escaneos mostraron que era, en realidad, un complejo centro ceremonial. Cámaras ocultas, canales tallados y terrazas cuidadosamente diseñadas formaban un conjunto de precisión extraordinaria. Los descubrimientos no terminaron ahí. Mientras se procesaban más escaneos, aparecieron otras estructuras ocultas en zonas nunca estudiadas. Algunas parecían plataformas ceremoniales, otras tenían hileras de nichos, posiblemente para objetos sagrados. Los escaneos plantearon una pregunta aún más profunda. ¿Cuándo fueron construidas todas estas estructuras? El choque de fechas que lo cambió todo. Durante muchos años, los historiadores creyeron tener una línea temporal clara de Machu Picchu. Casi todo lo que se sabía sobre su construcción provenía de crónicas coloniales españolas, escritas después de la conquista. Estos documentos situaban la construcción del sitio en la mitad del siglo XV, durante el gobierno de Pachacútec Inca Yupanqui. Sin embargo, estas crónicas se basaban en recuerdos, testimonios indirectos y, a veces, motivos políticos. Los escritores nunca habían visto Machu Picchu. Para comprobar la verdadera antigüedad del sitio, los arqueólogos recurrieron a evidencia física. Recolectaron pequeñas muestras orgánicas de capas selladas alrededor de muros, pisos y zonas de construcción, fragmentos de carbón, fibras vegetales y otros restos. Las sometieron a datación por radiocarbono mediante espectrometría de masas con acelerador, AMS, una técnica extremadamente precisa. Las fechas fueron calibradas con datos de anillos de árboles. Los resultados fueron sorprendentes. Algunas estructuras ya estaban en uso en la década de 1420 y 1430, décadas antes de lo que se creía. Esto demostraba que Machu Picchu
no era un proyecto tardío, sino un sitio activo e importante antes del apogeo de Pachacútec. Este hallazgo cambió todo. La línea temporal tradicional quedó cuestionada. El propósito del sitio, también. Podría haber comenzado como un centro religioso, antes de convertirse en una propiedad real. Aún así, quedaban muchas preguntas. La datación no revela quién ordenó construir qué, ni por qué. Solo muestra que la actividad empezó antes de lo que se pensaba. Con este nuevo panorama, los investigadores sabían que era esencial explorar físicamente las cámaras ocultas detectadas por los escaneos. Aunque la tarea era difícil y arriesgada, decidieron avanzar. ¿Qué hay dentro? Cuando los investigadores entraron en la zona recién expuesta, supieron al instante que habían ingresado a un lugar sellado durante siglos. El aire era espeso, húmedo y antiguo. Las paredes estaban cubiertas parcialmente por raíces y enredaderas que habían penetrado por pequeñas grietas. El suelo era irregular y cada paso debía darse con cuidado. Algunos arqueólogos describieron la sensación como inquietante, casi como si estuvieran entrando directamente en el pasado. Mientras las luces recorrían las paredes, descubrieron que no era un espacio común. Las piedras estaban finamente ensambladas. El lugar parecía construido para usos ceremoniales o espirituales. El primer elemento importante que encontraron fue una serie de pilas de piedra talladas en roca sólida, conectadas entre sí para permitir que el agua fluyera de una a otra de manera controlada. Según hallazgos en otros sitios incas, estos sistemas se usaban en rituales de purificación. Puede que los participantes se lavaran allí antes de eventos importantes. Se cree, aunque no está confirmado, que estas áreas eran accesibles solo para un grupo selecto, como sacerdotes o asistentes reales. La ubicación alejada de las zonas públicas refuerza esta idea. Al avanzar más, el equipo encontró piedras lisas y planas que parecían ser altares. Algunas de estas piedras tenían ranuras cuidadosamente talladas en su superficie. El mero propósito exacto de estas ranuras no se conoce del todo, pero algunos investigadores creen que se usaban para dirigir líquidos, como agua u ofrendas, durante ceremonias. A lo largo de las paredes había filas de nichos tallados. Estos nichos estaban vacíos, pero su forma sugiere que alguna vez sostuvieron objetos sagrados, herramientas rituales o elementos simbólicos. El hecho de que no quedara nada hace difícil saber exactamente qué objetos eran. Algunos informes incluso especulan que los propios incas pudieron haberlos retirado deliberadamente antes de abandonar el sitio. Otros creen que pudieron haberse desintegrado con el tiempo si estaban hechos de materiales como madera o tela. El descubrimiento más sorprendente llegó cuando los investigadores examinaron la estructura debajo de los pisos visibles. Encontraron un complejo sistema de canales estrechos construidos bajo el espacio. Estos canales estaban diseñados para guiar el agua a través de diferentes niveles antes de que regresara hacia un río cercano. Según los estudios, este nivel de ingeniería requería planificación avanzada y un profundo entendimiento de cómo se mueve el agua en el paisaje. Esto no era simplemente un sistema de drenaje práctico. En la cultura inca, el agua era considerada sagrada. Simbolizaba la vida, la renovación y la conexión con el mundo espiritual. Esto sugiere que los canales formaban parte de un sistema ritual más amplio. El movimiento del agua a través del espacio podría haber sido visto como un acto sagrado, fusionando el entorno natural con la práctica religiosa. Este descubrimiento desafió las creencias tradicionales sobre Machu Picchu. Durante muchos años, se pensaba que el sitio era principalmente un retiro real para la élite inca, un lugar donde los gobernantes iban a descansar y escapar de las exigencias del imperio. Sin embargo,
el área recién descubierta sugiere que Machu Picchu tenía un papel más amplio. Probablemente formaba parte de una red de espacios sagrados donde se llevaban a cabo ceremonias espirituales. El agua parecía ser central en estos rituales, que pudieron haber incluido purificación, ofrendas y actos simbólicos que conectaban a las personas con las montañas y los dioses. En la cámara no había tesoros de oro o plata. No se encontraron momias reales ni artefactos brillantes. Según los informes, lo descubierto fue más valioso de otro modo. Ofreció una mirada única a cómo los incas entendían su mundo. La precisión de la ingeniería y el esmero puesto en cada detalle demostraban que no separaban sus necesidades prácticas de sus creencias espirituales. Cada piedra cumplía un propósito tanto funcional como sagrado. Pero incluso con estos descubrimientos, muchas preguntas siguen sin respuesta. Si esta cámara oculta existió durante siglos sin que nadie la encontrara, ¿podrían existir otras habitaciones aún selladas tras muros o bajo tierra? El mito de la puerta secreta y lo que dijeron las autoridades. A mediados de la década de 2010, comenzó a difundirse una historia sensacional en blogs de viajes, titulares de noticias y entre los grupos de turistas que visitaban Machu Picchu. Los guías susurraban a los visitantes acerca de una misteriosa puerta sellada escondida en lo profundo de la ciudadela. Investigadores independientes afirmaban haber descubierto espacios huecos detrás de un muro cercano a uno de los lugares más visitados del sitio, el Templo de las Tres Ventanas. Este templo, conocido por sus 3 grandes aberturas alineadas perfectamente con el sol naciente, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los espacios más sagrados y simbólicos de la ciudadela. La afirmación se basaba en escaneos con radar de penetración terrestre. Estos escaneos supuestamente mostraban cavidades rectangulares detrás de una sección de mampostería donde no existían registros oficiales de habitaciones. Para el público el significado era claro. Si había un espacio vacío detrás de un muro, podría haber una cámara oculta. A medida que el rumor creció, las especulaciones se volvieron más dramáticas. Algunos exploradores aseguraban que podría tratarse de la tumba de Pachacútec, el legendario gobernante inca asociado frecuentemente con la construcción de Machu Picchu. Otros fueron aún más lejos, sugiriendo que momias, artefactos invaluables o incluso ofrendas de oro podrían estar encerrados allí. Revistas de viajes y programas de televisión corrieron a cubrir la historia. Las redes sociales explotaron de emoción. Por un momento, pareció que el mundo estaba al borde de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Pero no todos creían en las afirmaciones. Algunos arqueólogos advirtieron que la evidencia estaba lejos de ser concluyente. El radar de penetración terrestre no produce fotografías, envía señales al suelo y crea patrones basados en cómo rebotan esas señales. Interpretar estos patrones es difícil. Grietas naturales en la roca o espacios dejados intencionalmente para drenaje pueden aparecer como vacíos perfectos en un escaneo. En otras palabras, lo que parecía una habitación oculta podría ser simplemente parte de la construcción original o incluso una ilusión provocada por el equipo. Y finalmente, dieron una respuesta que nadie esperaba. Las autoridades declararon que, aunque los escaneos mostraban anomalías, no existía una base científica sólida para afirmar que hubiera una cámara secreta. Además, abrir muros originales del templo representaba un riesgo enorme para la estabilidad de toda la estructura. La seguridad del sitio y su preservación estaban por encima de cualquier teoría, por fascinante que fuera. Pero esta explicación no detuvo la conversación. Al contrario, muchos creyeron que el gobierno estaba ocultando algo. ¿Por qué negar permiso para excavar? ¿Por qué cerrar la zona al público justo después del anuncio? ¿Y por qué los informes técnicos completos
nunca fueron publicados en su totalidad? Las preguntas se multiplicaron, y las teorías también. Con el paso del tiempo, un detalle llamó la atención de investigadores independientes. Según documentos internos, los análisis detectaron geometrías regulares incompatibles con formaciones naturales. Es decir, algo construido por manos humanas. Sin embargo, ninguna excavación ha sido permitida desde entonces. Hoy, casi 2 décadas después, la discusión sigue abierta. Algunos arqueólogos creen que las cavidades eran simples espacios estructurales usados para aliviar peso. Otros sostienen que los incas sí construyeron cámaras ocultas, no para guardar tesoros materiales, sino conocimientos sagrados que solo los sacerdotes más altos podían ver. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. En 2024, un equipo internacional de ingenieros y especialistas en georradar regresó a la zona, usando tecnología más avanzada. Y según filtraciones no confirmadas, detectaron un segundo vacío, más profundo, más grande, y orientado exactamente bajo la línea solar que atraviesa el templo durante el solsticio. Una alineación demasiado precisa para ser un accidente. Si esto es cierto, entonces, la primera anomalía podría no ser una cámara aislada, sino la entrada a algo mucho más grande. Un conjunto de espacios interconectados, una red subterránea ritual, o quizá el verdadero corazón oculto de Machu Picchu. Y aquí surge la pregunta que nadie ha respondido. Si los incas construyeron habitaciones que jamás fueron abiertas en más de 500 años, ¿qué quisieron mantener sellado? ¿Un cuerpo? ¿Un mapa? ¿Un objeto sagrado? ¿O un conocimiento que aún no estamos preparados para descubrir? Por ahora, las autoridades mantienen silencio. Las excavaciones siguen prohibidas. Las imágenes oficiales no se han publicado, y la puerta sellada continúa intacta, observando en silencio a millones de visitantes que pasan sin saber lo que podría haber detrás. Pero la verdad es esta. Cada piedra de Machu Picchu tiene un propósito. Y nada en esta ciudad fue construido al azar. Quizá, algún día, alguien abrirá esa puerta. Quizá lo que encontremos cambie por completo lo que creemos saber sobre los incas, sus rituales, su ciencia y su visión del cosmos. O quizá, algunas historias fueron hechas para permanecer escondidas, y Machu Picchu aún no ha revelado su último secreto.